Hoy les traemos un caso impactante que ha conmocionado al público. Un niño inocente fue asesinado mientras estaba con el amante de su madre. El fuerte impacto que sufrió provocó una tragedia inimaginable. El caso se convirtió en una advertencia sobre la seguridad de los niños y la responsabilidad de protegerlos de todo peligro. Hoy os traigo el horroroso y famoso caso a nivel nacional de Braden Dwayne Lee Ferguson. Dayton, Ohio, una ciudad del medio oeste con calles pequeñas que se extienden junto al río Great Miami, rodeadas de vecindarios sencillos y campos abiertos. En primavera, el verde cubre Carillon Park y los caminos que llevan a las afueras. En invierno, una capa suave de nieve blanca descansa sobre los antiguos techos de ladrillo. La gente suele llamar a Dayton, con mucho orgullo, la ciudad de la innovación, porque alguna vez fue el hogar de los hermanos Wright, quienes sentaron las bases de la aviación. En medio de este paisaje tranquilo, en un pequeño departamento, nació un niño el 27 de marzo de 2014. Lloró por primera vez, con unos ojos azules tan brillantes que parecían de un angelito, y recibió el nombre de Braden Dwayne Lee Ferguson. Sus padres, Kelsey Martin y Daryl Ferguson, tenían apenas 17 años. Aun siendo tan jóvenes, en el momento en que tomaron a su hijo en brazos, supieron que estaban entrando a un capítulo completamente nuevo de sus vidas. Los primeros meses de Braden transcurrieron con una felicidad sencilla. Era un bebé tranquilo, dormía toda la noche, sonreía cada vez que veía a sus papás y estiraba sus manitas para alcanzar los juguetes de colores. Para Kelsey, ser mamá se convirtió en el sentido de su vida. Podía cargar a Braden durante horas, cantándole suavemente canciones de cuna y tomando fotos para guardar cada recuerdo. A los 17 años, mientras otros jóvenes aún estaban ocupados con la escuela y las distracciones típicas, Kelsey encontró su propósito en la mirada inocente de su pequeño hijo. Cuando Braden tenía apenas 3 meses de vida, un hecho inesperado golpeó a la familia y cambió su historia para siempre. En junio de 2014, su padre, Daryl Ferguson, que entonces tenía solo 17 años, se involucró junto con un amigo en una confrontación con un hombre llamado Ryan Adams. Lo que parecía un choque momentáneo se intensificó, y la víctima sufrió lesiones tan graves que no logró recuperarse y falleció 2 meses después. El juicio fue breve y Daryl Ferguson recibió una sentencia de 11 años en prisión por causar un daño severo. Con esa condena, Braden perdió a su padre justo cuando apenas empezaba a descubrir el mundo. Kelsey, con tan solo 17 años, quedó como madre soltera. Cargaba a su pequeño con fuerza, abrumada por el impacto y la preocupación de un futuro incierto. A pesar de que esta tragedia cubrió sus vidas con una sombra temprana, Braden creció siendo un niño lleno de alegría. Aprendió a sonreír muy pronto, y su risa brillante, tan llena de vida, podía derretir el corazón de cualquiera. Había algo especial en Braden. Amaba el agua. Sus ojos azules, siempre tan vivos, se iluminaban cada vez que veía correr el agua. Desde la pequeña bañera de la casa hasta la alberca fresca, incluso un simple charco en la calle, todo lo maravillaba. Para Braden, el agua no era solo un juego, era una forma de felicidad pura, un momento en el que el mundo se volvía mágico. Braden tenía una pasión muy especial por la película animada Finding Dory. Las aventuras coloridas bajo el agua lo fascinaban tanto que podía verla una y otra vez sin cansarse. Cada vez que la ponían,
Brayden intentaba imitar las líneas difíciles de los personajes, haciendo reír a toda la familia. Y, sorprendentemente para un niño tan pequeño, a Brayden le encantaba que le tomaran fotos. Cada vez que una cámara apuntaba hacia él, regalaba una sonrisa brillante y natural, tan pura e inocente que cada imagen parecía encenderse por sí misma. Esa sonrisa podía enternecer el corazón de cualquier adulto. Su pequeño mundo también incluía amigos leales de 4 patas, los perritos Bella, Alex, Cookie, Chance, e incluso el gatito de su mamá. Todos los días, Brayden los abrazaba, jugaba y se acurrucaba con ellos, llenando la casa de risas alegres. Creció rodeado del cariño de su familia, disfrutando una felicidad sencilla y auténtica. Sus primos siempre le daban una atención especial, tratándolo como el más pequeño del grupo, reuniéndose para jugar y dejando que su risa resonara por todo el patio. Pero la alegría de una familia grande no podía ocultar la dura realidad que enfrentaba Kelsey, la mamá de Brayden, quien llevaba una carga enorme. Con apenas 18 años, tenía que criar sola a su pequeño, mientras Darryl, el padre de Brayden, cumplía su sentencia en prisión. Ese peso la dejó deseando tener un apoyo, alguien que pudiera compartir las responsabilidades de la vida. Fue entonces que, en 2015, Kelsey conoció y empezó a salir con un joven de 21 años llamado Ryan Lucas St. John. Al principio, parecía un novio común, atento y dispuesto a ayudar, pero nadie podía imaginar que su llegada marcaría el punto más oscuro en la vida de Brayden. A primera vista, Ryan Lucas St. John parecía un joven trabajador cualquiera. Para alguien como Kelsey, de apenas 18 años y con poca experiencia para evaluar el carácter de una persona, esa apariencia aparentemente tranquila fue suficiente para que ella confiara en él. Pero la realidad era completamente distinta. St. John era un joven sin un trabajo estable, sin metas claras y con un temperamento impredecible. Vio en una mamá joven y en un niño pequeño objetivos fáciles de controlar. Cuando entró en la vida de Kelsey y Brayden, St. John construyó con habilidad la imagen de un novio atento, incluso actuando como un padrastro ideal. Cargaba a Brayden, jugaba con él y se mostraba cariñoso en esos primeros momentos. Esa apariencia de cuidado hizo que Kelsey creyera que había encontrado el apoyo que tanto necesitaba. Pero detrás de esa fachada había una naturaleza muy distinta. Mientras Kelsey no se daba cuenta, Brayden, inocente y confiado como cualquier niño pequeño, depositó toda su fe en este hombre que ahora vivía en su pequeño hogar, sin saber que lo que recibiría más adelante sería solo daño. El primer incidente serio ocurrió en octubre de 2015, justo cuando Brayden había aprendido a caminar. Fue hospitalizado por deshidratación y, según se informó, se pensaba que se había caído. El diagnóstico inicial sugería una posible infección viral, pero durante los estudios, los médicos encontraron enzimas hepáticas elevadas. Esto era una señal de alerta de que algo no estaba bien. Sin embargo, en lugar de investigarse a fondo, el caso se cerró rápidamente. Nadie hizo más preguntas. Nadie profundizó. Esta fue la primera oportunidad perdida del sistema para proteger a Brayden. Después del tratamiento, lo enviaron de regreso a casa, otra vez bajo el cuidado de su mamá y de Ryan Lucas St. John, quien más adelante se convertiría en la mayor amenaza en su corta vida. El 19 de noviembre de 2015, Brayden tenía apenas 18 meses.
fue llevado al Dayton Children's Hospital en un estado que dejó impactado a todo el equipo médico. Frente a él estaba un cuerpecito con señales inusuales que no podían confundirse con incidentes comunes de la infancia. Sus ojos azules, tan claros y capaces de enternecer a cualquier adulto, ahora casi no se veían detrás de un rostro que mostraba indicios evidentes de maltrato. Un médico, con las manos temblorosas, documentó con cuidado cada detalle observado durante la revisión. Ya no se trataba de cambios menores que pudieran explicarse con caídas o juegos. Eran señales de una realidad dura. Un niño que aún no cumplía 2 años había sido expuesto a un trato severo por parte de adultos. Las anotaciones en su expediente médico de ese día eran difíciles de leer. El cuerpo de Braden mostraba varias zonas con impactos, algunas con signos de irritación, además de regiones que sugerían efectos internos preocupantes. Todo apuntaba a una condición que no podía haber sido causada por un accidente simple. Con base en estas observaciones, el médico concluyó en el registro clínico: estos hallazgos son consistentes con un caso grave de maltrato infantil. Braden tenía solo 18 meses. A esa edad, él no podía haberse provocado esas lesiones por sí mismo, y eso llevó a una verdad dolorosa. Alguien lo había tratado de manera inadecuada en repetidas ocasiones. Después de recibir el reporte del hospital, la policía arrestó a Ryan Lucas St. John y lo llevó para ser interrogado. El caso quedó a cargo de la detective Lindsay Dolany. En la sala de interrogatorios, St. John dio una versión poco convincente. Afirmó que solamente estaba jugando con Braden y que, accidentalmente, había causado algunos impactos menores mientras lo sostenía. Según St. John, las señales inusuales que el personal médico había registrado eran solo accidentes del día a día o caídas. De manera alarmante, estas explicaciones sin fundamento fueron anotadas como posibilidades plausibles en lugar de investigarse a fondo. Las lesiones notables en el cuerpo de Braden se atribuyeron a incidentes aislados, y nadie cuestionó la gravedad real de su condición. Después de solo 48 horas bajo custodia, St. John fue liberado sin enfrentar cargos. La oficina del fiscal había solicitado información adicional para continuar con la investigación, pero esas advertencias fueron ignoradas poco a poco. A pesar de múltiples solicitudes por parte de la fiscalía, la detective responsable no entregó la documentación necesaria en 4 ocasiones seguidas. Mientras tanto, Braden seguía en la unidad de cuidados intensivos del hospital. Los médicos trabajaron sin descanso para estabilizarlo. Tras varios días de tensión, Braden logró superar la etapa crítica y sobrevivió, pero su salud quedó seriamente afectada. Lo que había vivido hizo que su recuperación fuera extremadamente difícil, y los médicos advirtieron que podría enfrentar problemas a largo plazo en su desarrollo y rehabilitación general. Ante el riesgo evidente, la corte decidió otorgar la custodia temporal de Braden a su bisabuela, Dawn Patrick, quien fue considerada capaz de brindarle un ambiente seguro y estable. Al mismo tiempo, se emitió una orden de restricción. St. John no tenía permitido tener ningún tipo de contacto con Braden. En papel, esto era una barrera legal destinada a proteger al niño, prohibiendo cualquier interacción directa o indirecta. Pero en la realidad, la orden se volvió inútil. No había supervisión estricta, no había medidas de cumplimiento. Lo más importante, no había nadie que realmente asegurara la protección de Braden.
Los familiares y muchas personas de la comunidad creyeron que la pesadilla había terminado, que la ley había logrado mantener alejado al hombre que lo había puesto en riesgo. Sin embargo, la verdad era que la orden existía solo como un documento, sin capacidad real para impedir lo que estaba por venir. La realidad dura era que la batalla más aterradora de Braden estaba lejos de terminar. Cuando lo llevaron a la casa de su bisabuela Dawn para recuperarse, todavía lidiando con las lesiones y efectos de salud que los médicos seguían monitoreando. Todos pensaron que por fin estaba a salvo, pero durante este periodo, la mamá de Braden, Kelsey Martin, tomó una decisión impactante que dejó sorprendidos incluso a trabajadores tech sociales con mucha experiencia. A pesar de la orden de restricción y del pasado traumático, Kelsey se reunió en secreto con Ryan Lucas St. John, el hombre que había puesto en grave peligro el bienestar de su hijo. Imagínalo, su pequeño acababa de estar en cuidados intensivos, con médicos luchando hora tras hora para mantenerlo con vida. Y después de todo eso, en lugar de proteger a su hijo de manera firme, Kelsey volvió con el mismo hombre que había causado un daño tan serio a Braden. No pasó mucho tiempo antes de que quedara embarazada de St. John. Esta decisión obligó tanto a su familia como al sistema de protección infantil a hacerse la misma pregunta inquietante: ¿cómo podía una madre regresar con la persona que había puesto en peligro de manera tan grave a su propio hijo? Cuando la familia supo la verdad, se comunicó desesperadamente con los servicios sociales. Informaron de manera directa: ella está embarazada y el padre es la persona que tenía prohibido tener contacto. Entonces surgió la pregunta que partía el corazón: si la orden de restricción sigue vigente, ¿cómo pudo quedar embarazada? Pero la respuesta que recibieron fue sorprendentemente indiferente. Una trabajadora social respondió con sarcasmo: no creo que se le vea embarazada. La dura realidad era que Kelsey Martin había decidido volver con el hombre que había puesto en grave riesgo a su hijo, en lugar de anteponer la seguridad de Braden. Esta decisión iba totalmente en contra del instinto natural de protección de una madre y abrió el camino a un incidente aún más grave. Los reportes sociales mostraban que todo estaba sucediendo a plena vista, directamente frente al sistema. El 7 de enero de 2016, las notas del expediente indicaban claramente: Kelsey continúa reuniéndose con la persona restringida. Apenas 2 meses después, el 16 de marzo de 2016, otro informe confirmó: el auto de Kelsey fue visto en la casa de St. John. Estos registros no eran rumores, eran documentos oficiales de servicios sociales. Esto significaba que el sistema sabía perfectamente que la orden de restricción estaba siendo ignorada. Sin embargo, en vez de actuar, lo único que aparecía eran líneas frías escritas en papel. Para un niño que apenas tenía 2 años, esto debía haber sido una señal fuerte para protegerlo de inmediato. Al final, la orden de restricción se convirtió solo en una prueba de que Braden no recibió la protección adecuada de las agencias que se suponía debían estar de su lado. Mientras el público seguía indignado por el daño tan serio que Braden había sufrido, Kelsey Martin tomó una decisión que dejó a todos en shock. A pesar de la orden de restricción y de las objeciones de su familia, ella continuó reuniéndose en secreto con Ryan Lucas St. John, en un momento en el que Braden aún luchaba con los efectos de salud que arrastraba, con impactos inciertos que los médicos vigilaban de cerca.
aprendiendo a dar sus primeros pasos bajo el cuidado de su bisabuela. La joven madre decidió volver con el mismo hombre que había puesto en grave peligro el bienestar de su hijo. Poco después, una noticia estremeció a toda la familia. Kelsey estaba embarazada de St. John. Esto no solo fue un gran impacto para sus seres queridos, sino también la prueba más clara de que la orden de restricción había quedado sin efecto real. Las autoridades tenían los registros en sus manos, y aún así, nadie actuó para proteger a Braden. Para quienes lo querían, esto representaba un riesgo gravísimo. En lugar de buscar un entorno seguro, la madre eligió el camino opuesto: volver a llevar a su pequeño con el hombre que ya le había causado un daño significativo. El 22 de agosto de 2016, la corte tomó una decisión muy polémica. Braden fue devuelto a su madre. La justificación fue que Kelsey había completado los pasos de su plan de recuperación: asistir a terapia, participar en clases para padres y ser considerada apta para cuidar a su hijo. En papel, todo parecía correcto, pero en la realidad, la decisión significaba poner nuevamente a un niño de 2 años en manos del hombre que ya lo había puesto en grave peligro. Solo unos meses después, el 3 de noviembre de 2016, Kelsey dio a luz a un niño con Ryan Lucas St. John. Lo nombró Ryan, en honor al mismo hombre que había causado que su hijo mayor, Braden, enfrentara efectos que podrían acompañarlo toda la vida. Para muchos, esta no solo fue una decisión desconcertante, sino también un patrón preocupante. Un segundo niño inocente, nacido de una relación con el hombre que había puesto en riesgo al hermano mayor. En las fotos de ese tiempo, la alegría de Braden es evidente mientras carga a su hermanito. Lo abrazaba con una sonrisa orgullosa e inocente, con el asombro de un niño que experimenta por primera vez lo que significa ser el hermano mayor. Para Braden, su hermanito era un regalo precioso, un compañero con quien crecer. Pero la verdad dolorosa era que él no sabía que ese bebé al que quería con tanta pureza era hijo del hombre que anteriormente lo había puesto en peligro. El cariño de la infancia es puro, ajeno a las emociones complicadas y dolorosas que los adultos cargan. Braden simplemente esperaba con ilusión el día en que su hermano fuera lo suficientemente grande para jugar y explorar el mundo juntos. Lamentablemente, ese día nunca llegó. A comienzos de 2017, Braden, su mamá, St. John, y el pequeño Ryan se mudaron a un departamento compartido. Para quienes los veían desde afuera, parecía una familia joven empezando de nuevo, pero para aquellos que conocían el pasado, ese pequeño departamento no era un lugar seguro. Era un espacio donde un niño que ya había pasado por una experiencia muy difícil ahora enfrentaba una amenaza latente dentro de su propio hogar. Luego llegó la mañana del 13 de febrero de 2017, un día que cambiaría para siempre la corta vida de Braden. Alrededor de las 7:30, Kelsey recibió una llamada de la mamá de Luke, pidiéndole que fuera a la corte para arreglar unos documentos relacionados con un vehículo. Mientras se preparaba para salir, Braden se incorporó, con los ojos tristes, jalando la mano de su mamá para ir al baño. Kelsey lo llevó y después lo cargó de regreso y lo acostó junto a Luke en la cama. El pequeño, de solo 2 años, sintió que algo no estaba bien. Lloró y se aferró a su mamá. No quería que se fuera, pero a las 8 en punto, Kelsey cerró la puerta detrás de ella, dejando a Braden a solas en la habitación con el hombre que anteriormente había puesto en riesgo su seguridad.
Lo que ocurrió después solo lo saben Luke St., John y el niño de 2 años que nunca tendría la oportunidad de contarlo. Sin embargo, gracias al testimonio indirecto de un compañero de celda al que Luke le confesó detalles, la policía pudo reconstruir la parte faltante de la historia. De 8 a 11 de la mañana, Braden llamó a su mamá una y otra vez. Luke encendió una caricatura para tranquilizarlo, pero el llanto no se detuvo. Después, Braden comenzó a mostrar señales de agotamiento extremo, una alerta de que algo grave estaba ocurriendo. En lugar de atender adecuadamente al niño, Luke perdió el control de sus emociones. Lo que vino después causó un daño severo, sin nadie presente para proteger a Braden. Cuando finalmente la habitación quedó en silencio, Luke asumió que todo se había calmado. Salió por un momento, dejando a Braden sin reaccionar. Al regresar, lo levantó, lo puso sobre la cama y fingió que simplemente estaba dormido. En realidad, Braden ya no respondía. Durante las siguientes 3 horas, en vez de pedir ayuda, Luke intentó engañar a Kelsey y ella permitió que eso ocurriera, mientras su hijo, en la habitación de al lado, perdía toda capacidad de respuesta sin recibir la asistencia urgente que necesitaba. Alrededor de las 10:30 de la mañana, Kelsey regresó de la corte. Entró a la habitación y vio a Braden acostado, sin moverse, sobre la cama, pensando que solo estaba dormido. Encendió Finding Dory, lista por si él despertaba. Desde afuera, Braden parecía adormilado, pero la verdad dolorosa era que llevaba un largo tiempo sin responder debido al daño serio que había sufrido antes. Mientras tanto, en lugar de atender a su hijo, Kelsey y Luke, conversando a solas y viendo una película de 2 horas. Después fueron al baño, dejando a Braden solo en la cama. No fue hasta la 1 de la tarde cuando Kelsey regresó para despertarlo y darle de comer. La escena frente a ella la llenó de pánico. Braden se veía notablemente débil, sin responder, y su estado la alarmó profundamente. En estado de shock, llamó al 911 pidiendo ayuda urgente. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente y trasladaron a Braden y a Kelsey al hospital en condición crítica. El personal médico comenzó de inmediato la atención de urgencia para apoyar al niño. Mientras tanto, Luke St. John no los acompañó. Salió del departamento y no estaba presente cuando llegó la policía. Se inició una búsqueda a gran escala en la zona. Durante horas, las autoridades siguieron cada pista hasta bien entrada la madrugada. Alrededor de las 2 de la mañana, Luke fue detenido en la casa de su hermano. De camino a la estación, mostró una indiferencia desconcertante. Luke se volvió hacia el oficial y preguntó: ¿Cómo está mi hijo? El oficial respondió: Tu hijo está en cuidados intensivos con su mamá. Pero, en lugar de mostrar preocupación por Braden, Luke dijo: No estamos hablando del mismo niño. Yo pregunto por Ryan. Durante todo el proceso, no preguntó ni una sola vez por Braden, el niño que estaba recibiendo atención médica de emergencia. Mientras las autoridades continuaban la búsqueda intensiva de Luke, en el Dayton Children's Hospital, los médicos iniciaron un esfuerzo médico urgente para salvar la frágil vida de Braden. El niño fue trasladado de inmediato a la unidad de intervención de emergencia, donde todo el equipo trabajó minuto a minuto para estabilizar su condición. La atención continuó durante horas, con el personal médico explorando cada opción para reducir los efectos severos que había sufrido y mantener, aunque fuera, una pequeña esperanza.
pero los exámenes revelaron una verdad desgarradora. Brayden había enfrentado un nivel de trauma tan extremo que ya no podía funcionar como antes. El 14 de febrero de 2017, el día de San Valentín, en lugar de ser un día lleno de amor y alegría, para esta familia se convirtió en el día en que su última esperanza se apagó. En la sala de cuidados intensivos, los médicos realizaron una evaluación completa y descubrieron que las respuestas críticas de Brayden ya no estaban activas. La habitación quedó en silencio cuando los monitores mostraron las señales finales. La familia entendió que, aunque su cuerpo seguía sostenido por el equipo médico, Brayden, el niño de ojos azules brillantes y sonrisa inocente, ya no respondía al mundo que lo rodeaba. En ese momento, la frágil esperanza de la familia se derrumbó por completo. Sabían que el pequeño, al que amaban, no podría volver a ser como antes. La familia de un niño de 2 años que se encuentra en una condición extremadamente grave ha alzado la voz para pedir a la comunidad que preste mayor atención y se mantenga alerta ante señales inusuales que puedan presentarse en los niños pequeños. Sus vidas se vieron completamente alteradas cuando el pequeño Brayden Ferguson, de 2 años, fue ingresado al hospital en estado crítico el lunes. Los médicos me dijeron que sus posibilidades eran casi inexistentes.